Hola, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hablar de la historia de las acciones colectivas y legitimación en México. El concepto general de la acción colectiva es un mecanismo procesal que permite a un grupo de personas defender un conjunto de derechos que comparten, cuando una afectación no puede resolverse de manera individual de manera eficaz. La acción colectiva está dividida en puntos, como por ejemplo se aplica a derechos difusos, indivisibles como el medio ambiente, colectivos en sentido estricto, pertenencia a un grupo determinado como vecinos de alguna comunidad, o individuales homogéneos, cuando existen daños individuales pero con un origen en común, ya sea algún producto dañado y que afectó a la comunidad. También sobre los antecedentes internacionales y su influencia en México. En Inglaterra, en el Quality System surgen los primeros remedios colectivos en el siglo XVII. Ahí se empieza a ver lo que son las demandas colectivas. Básicamente la acción colectiva busca un mecanismo de economía procesal, uniformidad en la decisión de acceso efectivo a la justicia, evitando miles de juicios idénticos. O sea, hacer más eficaz los juicios para que sean menores las esperas y mayor el tiempo de resolución de cada una. En 1938 en Estados Unidos se aplicó la regla 23 del Código Federal de Procesos Civiles y este modelo influyó en mayor parte del mundo, ya que su eficacia era mayor. También varios países que influyeron en México fue Brasil, Argentina, Colombia, Chile, ya que ellos implementaron acciones colectivas en el ámbito de consumo y medio ambiente desde los años 80 y 90, lo que presionó a México a modernizar su sistema colectivo de justicia. También algunos de los primeros intentos en México para efectuar esta eficacia en la colectividad pues fue en el amparo en las acciones populares ambientales en 1996 y la Profeco con sus consumidores. Ya que en estos ámbitos lo intentaron, en el amparo no funcionó o no fue eficaz porque aunque podía beneficiar a varias personas, el efecto era relativo. Esto lo hacía ineficaz para tutelar intereses colectivos. En las acciones populares ambientales de 1996 tampoco fue eficaz, ya que en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente se reconoció la acción popular mediante la cual cualquier persona podía denunciar violaciones ambientales. Sin embargo, esta vía era más administrativa que jurisdiccional, con limitaciones en la reparación del daño, entonces no era tan eficaz. Y de igual manera pasa con Profeco y sus consumidores. Desde los años 90, la Procuraduría Federal del Consumidor podía representar a grupos de consumidores, pero no existía un procedimiento con efectos de carga, o sea, no había para todos los afectados. Hasta la reforma constitucional de 2010. El 11 de junio de 2010 se reformó el artículo 17 de la Constitución, añadiendo un párrafo fundamental. El Congreso de la Unión expedirá leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, procedimientos judiciales y mecanismos de reparación del daño. Con esta reforma México reconoció a nivel constitucional la posibilidad de juicios colectivos, sentando las bases para su desarrollo legislativo. Después llegó la reforma del Código Federal de Procedimientos Civiles del 2011. El 30 de agosto de 2011 se reformó el Código Federal de Procedimientos Civiles para incluir el libro quinto, que regula de manera formal las acciones colectivas. Y algunas de las características son la competencia federal, o sea, de jueces de distrito, procedimientos especializados, sentencias con efectos erga omnes para todos los afectados y registro público de acciones colectivas para consulta. Los tipos de derechos tutelados hay tres, que es el difuso, que habla de los indivisibles, pertenecen a una colectividad indeterminada, por ejemplo, como contaminación ambiental o contaminación de algún lago, que no hay alguna cantidad en específico de afectados. Colectividad en sentido estricto, pertenecen a un grupo determinado o determinable, usuarios de una línea de transporte,
por ejemplo, de algún colectivo, ya sea metro, ya sea combi, transporte, de algún colectivo de algún sentido común. Y individuales homogéneos. Son derechos individuales pero con un origen en común. Por ejemplo, algún medicamento en mal estado, algún producto y que varios sean los afectados, pues comparten un daño en común. Legitimación activa en México. La legitimación es quien tiene derecho a promover la acción colectiva. Los miembros del grupo afectado, que mínimo deben de ser 30 afectados para que pueda proceder. Asociaciones civiles legalmente constituidas deben tener al menos un año de existencia, ya deben de tener un historial y no deben de ser nuevos. Su objeto social debe estar vinculado con la defensa del derecho afectado. Ejemplo, asociaciones ambientales o de consumidores, ya sea un grupo de THC consumidores o ya sea alguno de protección ambiental para alguna tala de árboles, por ejemplo. Y los órganos públicos especializados como Profeco. También está el desarrollo jurisprudencial y algunos retos que estos abarcan. Desde el 2012 se ha promovido casos relevantes en materia de consumo, competencia económica, medio ambiente y telecomunicaciones. Ejemplo, hay demandas colectivas contra bancos por cláusulas abusivas, contra empresas por prácticas monopólicas y contra industrias contaminantes. Sin embargo, persisten retos como la falta de la cultura jurídica, pocos ciudadanos, poca gente conoce de estos derechos, carga probatoria, sigue siendo complicado para los colectivos y la duración de los procesos, los juicios colectivos pueden tardar años. Y la limitación federal, no todos los jueces locales tienen competencia, lo que restringe el acceso a la justicia. Actualmente hay diferentes perspectivas. Se discute la necesidad de una ley general de acciones colectivas que unifique procedimientos federales y estatales, fortalezca la legitimación de asociaciones civiles, amplíe la materia de derechos laborales, derechos digitales y mejore los mecanismos de reparación del daño colectivo. La historia de las acciones colectivas en México refleja una evolución gradual. Está la etapa previa, antes del 2010, cuando lo intentaron pero no funcionó y no fue nada eficaz, hasta la etapa 2, que fue la reforma constitucional del 2010, que ya fue reconocimiento del derecho a la acción colectiva. En el 2011, que fue la reforma procesal, que es la etapa 3, la regulación formal en el Código Federal de Procedimientos Civiles, y hasta la etapa 4, que fue la consolidación, aplicación práctica, procedentes judiciales y los retos. La legitimación activa es clave, pues asegura que tanto los propios afectados como las asociaciones y órganos públicos pueden defender derechos colectivos, garantizando así el acceso a la justicia y a la protección de intereses de gran impacto social, ya sea ambiental o ya sea por un interés en común que sea colectivamente. Buenas noches. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre las acciones colectivas primero y después sobre la legitimación. Las acciones colectivas puede ser la defensa de muchas personas. En esencia, una acción colectiva es un instrumento procesal en el cual se permite que una persona o pocas personas, tanto físicas como morales, ejerzan una demanda para su nombre y su beneficio de un grupo de personas. Este tiene varias categorías y clases de personas que han sufrido un perjuicio común. Entonces, con base a eso, su razón de ser es propiamente resolver un problema que tenga eficiencia y también el acceso a la justicia. Por ejemplo, me gustaría también hablar sobre su clasificación de los derechos protegidos de estas acciones colectivas. El primero son los derechos o intereses de los difusos, que esto es de su naturaleza, son derechos indivisibles que pertenecen a una comunidad indeterminada y también de unidades por las que tienen una circunstancia y también los derechos o intereses colectivos, que es de lo que lo estaba hablando, que esto también tiene su naturaleza, son los que
Son los derechos que también son indivisibles, pero pertenecen individualmente a cada una de las personas, o sea, no es en un grupo como tal, pero tienen un fin en común, o sea, a pesar de que sean para diferentes personas o solamente para una persona, tienen el mismo fin. La legitimación es el permiso para actuar en nombre de otra persona. Este concepto jurídico es clave para hacer posible las acciones colectivas. La legitimación también puede ser la aptitud o que tiene una persona para comparecer en un juicio como parte actor o actora. Bueno, esto desde la demanda hasta una contestación lo podemos ver, es muy sencillo. Por ejemplo, en juicios ordinarios, solamente la legitimación se utiliza para demandar por un daño que es personalmente. Y la revolución de las acciones colectivas es que permiten la legitimación. ¿Quién está legitimizado para promover una acción colectiva? Esta es la Ley Federal de Protección del Consumidor en México. Este va a regular las acciones y va a establecer quiénes pueden representar a la parte actora. Por ejemplo, en la Profeco es el titular del instituto, depende de dónde se sitúen, por ejemplo en el Estado de México o en la ciudad. También tienen por obligación legal defender los intereses de cada consumidor y cuentan con capacidades técnicas y jurídicas para hacerlo. Un caso, por ejemplo, es cuando, no sé, lo que apenas había pasado, que en los cines o en algunos centros comerciales no te dejaban entrar consumiendo cosas de otra tienda porque como que te lo quitaban. Entonces ahí es cuando entra Profeco y como que dice ¿qué onda? O sea, pues no está bien que hagas eso porque pues tenemos una ley que lo ampara. Algunas asociaciones también civiles, que estas no tienen fines de lucro, que estas deben estar legítimamente constituidas, tienen que tener un objeto social para hacerlo y para tener los derechos de los consumidores y protegerlos. También puede ser un grupo mínimo de personas. Este puede variar dentro de 30 a 50 personas y pueden unirse para promover la acción colectiva. También no hace mucho habíamos visto en unas clases que sin legitimación no hay acción, que también quiero hablar sobre eso, que se trata sobre el mecanismo procesal o la acción colectiva, que esto puede activarse si no existe una figura como legítima para ponerla en marcha. También la legitimación define el alcance. Quien promueve la acción puede influir en su estrategia. Aquí puede entrar, como bien ya lo dije anteriormente, la Profeco, que tendrá un alcance masivo, ya que pues es lo que va a controlar sobre el consumidor. Y mientras que algunas asociaciones civiles pueden enfocarse en un grupo específico de personas, ya que no es algo tan grande. La sentencia y sus efectos dentro de la cosa juzgada. Bueno, en esta parte, esta es la parte más importante de la acción colectiva. Por ejemplo, cuando la legitimación gane o pierda un juicio, la sentencia va a producir efectos para todas las personas, no solamente para la parte demandada, sino para todos en general. Y, o sea, no todas las partes en general, solamente a la parte demandada o al grupo de personas demandadas, y no se les va a excluir el plazo legal que se tiene. Para los legitimados activos, como es la Profeco, pueden representar un grupo de personas y también tienen que tener una gran responsabilidad al hacer este tipo de juicios. Y pues básicamente un resumen ejecutivo sería como la acción colectiva, que
es el vehículo procesal judicial. La legitimación es el permiso de conducir la ley solo se le otorga a diferentes entidades. Este puede ser la Profeco, el SAT y Hacienda, me parece. También su objetivo es permitir la protección efectiva de los derechos comunes y difusos, colectivos, individuales y homogéneos para las personas, y que de otra forma quedarían impunes debido a la asimetría